Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos parceros y parceritas a un nuevo tutorial de Excel por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Bienvenidos, un gustazo parceros tenerlos nuevamente por acá y parceras también. En este nuevo video vamos a responderle una pregunta a Alfredo que nos ha hecho bastante interesante en la caja de comentarios. No la traje a colación porque la hoja no me alcanza. Y obviamente también está un poquito larga, así que la voy a hacer la explicación bien amena para que tú veas cómo se hace la resolución y cómo es la lógica para que llegues a resolver este tipo de ejercicio. ¿Listo? Se puede dar con otro tipo de variantes y quiero que te enfoques en el concepto porque este ejercicio es supremamente importante cuando quieras utilizar a la función filtrar. Bien. Yo sé que la primera parte del ejercicio antes de arrancar te va a parecer realmente una tontería, te va a parecer incluso una bobada, pero la segunda parte estoy seguro que le vas a sacar el máximo provecho. Así que quédate conmigo, por favor, no te vayas a salir. Sé resiliente y ten una disciplina templada, logra ver el ejercicio completo y aprende el concepto, ¿Qué vamos a hacer? Mira, Alfredo nos hace la siguiente pregunta. Básicamente está trabajando con colores o está trabajando con algún tipo o una lista que contiene algún tipo de productos que va a contener un conjunto de colores y quiere buscar todos los registros que contengan un color específico dentro de una columna que tiene un texto más grande o que va a contener un texto mucho más grande que puede o no contener el color que él quiere filtrar. Este ejercicio se trata de la función filtrar. Quiero que te enfoques en él. Voy a abrir aquí mi selector, fíjate, y voy a señalar aquí con mi pequeño selector este cuadrito, que de momento es un rango de celda. Yo lo puedo convertir en una tabla, claro que sí, y vamos a convertirlo en una tabla. Pero quiero que te des cuenta que él tiene tres columnas. La primera columna y la tercera columna no son relevantes. Yo las puse acá simplemente para que hagan bulto y entiendas que se pueden traer todas las filas de un montón de columnas mediante el uso de la función filtrar. Sin más ni menos, las puse ahí como relleno. Pero la tercera columna que voy a explicarte, que es la columna segunda o la columna del medio, no debería ser tercera, sino la segunda columna, que te voy a señalar acá, es la descripción. No me dio tiempo al hacer este ejercicio de ponerme a buscar productos que tuviesen colores, así que me inventé las cadenas de texto. Así que si ves algo por acá tonto o ves algo por aquí que no exista como un producto, perdóname. Si ves alguna incoherencia por ahí en la cadena de texto, disculpas de antemano porque esto lo hice antes de empezar a grabar. Es decir, acabé de terminar la plantilla literal antes de empezar a grabar. Quiero que te des cuenta que la primera columna describe el producto, es una numeración, por ejemplo, producto 1, producto 2, producto 3 hasta el 19 de una empresa XYZ. Y en la tercera columna tenemos el valor, un valor de 3 dígitos, por ejemplo, 500, 499, 670, etc. Fíjate, por ejemplo, que acá en la descripción, que es donde quiero que te enfoques, dice madera de color rojo tipo 1. No tengo ni idea de qué es ese producto, lo único que me interesa es que trae aquí la cadena de texto color rojo. Plástico color azul sin remate, vaya a saber uno si eso es un producto. Piso aglomerado negro mate, no me interesa este tipo de cadena, la verdad esto lo escribí aquí sin pensarlo. Aquí tenemos el color azul, aquí tenemos el color negro y fíjate que cada uno de los registros va a tener un color disque madera verde tipo 2. No sé si eso exista en la vida real. En lo que quiero que te enfoques es que en esa columna llamada descripción cada fila o cada registro va a tener un color. Ahora bien, el objetivo que yo quiero obtener es que al especificar un color dentro de esta celda, que lo voy a cargar mediante un pequeño rango que va a ser totalmente independiente a la fórmula, solo lo puse acá para que tú te des cuenta de que esos colores existen dentro de la columna de descripción y me va a servir como carga para crear una lista desplegable directamente en esta celda
le permita al usuario seleccionar un elemento de color y se extraigan dentro de este otro rango que tengo aquí señalado de color verde todos los registros que contengan ese color. Prácticamente es la búsqueda de un elemento parcial dentro de un conjunto de cadenas de texto que son mucho más grandes que quizás puedan contener ese color y simplemente me los voy a traer. Yo sé que hasta este punto este ejercicio puede parecerte realmente tonto, inclusive hasta estúpido que lo saque a estas alturas en el canal. Y yo sé que es así, este primer ejercicio, esta primera parte es así. Lo estoy haciendo para que calientes motores y puedas entender la lógica y entiendas el segundo ejercicio con toda claridad, que no te quede ninguna duda. Entonces, ¿cómo hacemos esto rápidamente? Mira, lo primero que yo voy a hacer es crear una lista directamente dentro de esta celda. Una lista que tenga cada uno de los colores que se encuentren en la lista de la derecha. Para ello vengo a la pestaña Datos, luego vengo a Herramientas de Datos, luego vengo a Validación de Datos y selecciono de esta pequeña lista o este pequeño combo el ítem lista. Y aquí en el origen voy a seleccionar cada uno de los colores que yo tengo cargados acá, mira, directamente en la lista de la derecha, que nada tiene que ver con la fórmula ni va a tener nada que ver con la fórmula. Vengo y le doy clic en aceptar. Fíjate, si yo vengo y selecciono por ejemplo un color cualquiera, vamos a seleccionar por ejemplo el azul. Yo quiero traerme todos los registros que tengan aquí el color azul, es decir, quiero traerme todas las filas o todas las tuplas que tengan en la columna descripción un color azul. Aquí te puedes dar cuenta que lo que yo quiero hacer es buscar un elemento de criterio parcial dentro de una cadena de texto mucho más grande, por eso le digo criterio parcial. ¿Por qué? Porque va a contener un elemento pequeñito que posiblemente pueda estar dentro de una cadena de texto mucho más grande. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, y si tú ya has visto mis videos anteriores, es pensar en una función que haga esa validación y que la haga rápidamente de manera dinámica dentro de la fórmula que me permita devolver o establecer una regla o patrón que pueda extraer el registro mediante su identificación. ¿Qué función crees tú que podríamos utilizar acá? Si has visto mis videos, yo sé que estás pensando directamente en la función hallar, y si es así, felicitaciones. Estamos conectados, o estás conectada o estás conectado conmigo. Si yo utilizo o llamo a la función hallar, fíjate que esta función tiene hasta una ayuda que uno ni siquiera la puede llegar a entender. O bueno, posiblemente sí, pero yo al principio ni la entendía, no sabía a qué se refería esta función. Fíjate lo que dice: devuelve el número de carácter en el que se encuentra un carácter o una cadena de texto en particular. Y yo, bueno, leyendo de izquierda a derecha, no distingue mayúsculas de minúsculas. Más perdido. La verdadera ayuda, o lo que esto tiene que decir, esta cadenita de texto que yo tengo acá y que te estoy moviendo, esta IntelliSense que voy a poner por acá. La ayuda realmente lo que tiene que decir es: devuelve el número del carácter en el que se encuentra un carácter dentro de otro y devuelve la posición en un número. Listo, leyendo de izquierda a derecha y no distingue de mayúsculas de minúsculas, perdón. ¿Qué hace básicamente la función hallar? Lo que hace la función hallar es buscar un texto pequeñito dentro de un texto muy grande, y si lo encuentra, entonces me devuelve el valor numérico de la posición, ojo, del primer carácter del texto buscado dentro del texto en el que se está buscando, que es el mucho más grande. Por ejemplo, esto lo entendemos rápidamente con el típico ejemplo mío del Hola Mundo. Mira, ¿qué pasa si yo dentro del primer argumento llamado texto buscado, dentro de un par de comillas, coloco por ejemplo la cadena de texto mundo? Mira, así la pongo, mundo. Y luego le doy una coma y salto al segundo argumento, y dentro de este segundo argumento, también dentro de un par de comillas, coloco por ejemplo hola mundo, mira, así, y le coloco un símbolo de admiración y lo cierro con un par de comillas. ¿Qué es lo que hace la función hallar? Fíjate del puntero del mouse. Lo que hace la función hallar es buscar este texto que es pequeño dentro de otro texto que es mucho más grande. Es decir, busca este texto que se llama texto buscado dentro de un texto mucho más grande que se llama dentro del texto. Y en caso de que la función hallar lo encuentre, como efectivamente lo está encontrando, devuelve la posición del primer carácter del texto buscado dentro del texto mucho más grande llamado dentro del texto.
Así muy sencillo. Entonces, yo aquí a todas luces puedo darme cuenta que la cadena de texto que estoy encerrando dentro de un par de comillas que describe mundo, se encuentra dentro de la cadena mucho más grande que se llama o que tiene hola mundo. Y yo sé que esto es muy tonto, pero tengo que referirlo. Entonces lo que hace la función hallar es encontrar el valor o la posición numérica de esta m dentro de la cadena de texto mucho más grande y devuelve ese número o la posición. Entonces, si yo vengo y lo cuento, aquí puedo darme cuenta, valga la redundancia, que la m se encuentra en la primera posición, en la segunda posición, en la tercera posición, en la cuarta posición, el espacio cuenta en la quinta posición y por último se encuentra en la sexta posición. Es decir, la m de mundo se encuentra en la cadena mucho más grande que dice hola mundo en la sexta posición. Vamos a corroborarlo. Voy a salir aquí del selector, vengo y cierro a la función hallar y evalúo con F9. Fíjate ahora que la función hallar hace exactamente eso, me devuelve el valor de 6. ¿Qué sucede si yo intento buscar una cadena que no se encuentre dentro del texto? Es decir, dentro del texto mucho más grande o segundo argumento. Por ejemplo, voy a intentar buscar la cadena azul. Fíjate que si yo vengo y evalúo ahora con F9, como yo sé que no está, la función hallar me va a retornar un error de valor. Lo que quiero que entiendas es que si la función hallar nos devuelve un error de valor, quiere decir que el texto que yo estoy buscando o que intento buscar no se encuentra en la cadena de texto mucho más grande. Pero si me devuelve un número, entonces la cadena pequeñita sí se encuentra dentro de la cadena mucho más grande. Hasta ahí es el primer concepto que quiero que entiendas, de muchos conceptos que vamos a ver en este video. Ahora bien, también quiero que comprendas que cuando hablamos de texto buscado y cuando hablamos dentro del texto nos estamos refiriendo a un solo valor. Es decir, aquí la función no me deja, o al menos dentro de su ayuda no me permite o no me dice o no me sugiere que yo puedo pasar una matriz de valores. Y aquí tampoco me dice que yo puedo pasar una matriz de valores, pero si yo la paso, lo que voy a hacer es forzar a la función a que me devuelva una matriz de valores para cada una de las evaluaciones de cada uno de los elementos donde yo pase la matriz. En otras palabras, mira, ¿qué te parece si yo utilizo la función hallar de la siguiente manera? Vengo y le digo, por favor, búscame este texto que se llama azul dentro de un texto aquí que se encuentra en esta celda. Vengo y evalúo con F9 y fíjate que me devuelve error de valor. Pero si yo vengo y le paso, por ejemplo, esta celda, la segunda, y evalúo con F9, fíjate que me devuelve un número. Ahora bien, ¿qué sucede si yo aquí en vez de pasar una sola celda, yo le paso todo el rango y vengo y cierro y evalúo con F9? Prácticamente estoy devolviendo una matriz. Fíjate, si yo vengo y la evalúo aquí con Enter, estoy devolviendo en toda regla una matriz que va a tener la misma cantidad de filas. Y ojo, porque esto es supremamente fundamental, va a tener la misma cantidad de filas que los elementos que yo le pase en su segundo argumento. Es decir, 19 filas, le pasé en su segundo argumento, él viene y me pasa 19 filas dentro de la matriz resultante. Ahora bien, fíjate que yo tengo aquí el valor de 16. ¿Qué quiere decir? Pues que en esta celda se encuentra el valor, el color azul, o se encuentra esa cadena de texto que describe el color azul en la 16ª posición. Yo no lo voy a contar, yo sé que ahí está. En esta otra celda también se encuentra el color azul, fíjate, y en esta otra celda también se encuentra el color azul. No tengo nada más que hacer, ya sé que las encontró. Ahora bien, ¿qué sucede si yo vengo y convierto esto en una tabla? Por si la tabla o Alfredo, que me está haciendo la pregunta, le da por hacer crecer el rango para que no esté actualizando la fórmula a cada rato. Pues obviamente cada vez que meta registros o ingrese registros, perdón con esa palabra de meta, cuando ingrese registros dentro de la tabla, pues prácticamente, si esto es una tabla, los registros los va a tomar la fórmula. Por tanto, van a actualizar en el rango de salida de la función filtrar. Voy a seleccionar todos los elementos, presiono Control T, convierto esto en una tabla y le voy a dejar ese nombre que se llama tabla 1. Lo único que voy a hacer es quitarle el botón de filtro y le voy a quitar, por ejemplo, este rellenito. Vamos a quitarle acá el relleno. O dejémosle el relleno, que está bien el rellenito. Y voy a emplear ahora a la función filtrar. Aprecia muy bien lo que voy a hacer. Le voy a decir, por favor, función filtrar.
quiero que me filtres toda la tabla que se llama tabla 1. Correcto, no pasa absolutamente nada. Y luego en el argumento include voy a llamar a la función hallar. Vengo y llamo a la función hallar y le digo, texto buscado. Voy a tomar este valor de azul y lo voy a buscar dentro de toda la columna que se llama descripción. Habíamos quedado que si le colocamos nuevos elementos, pues la tabla los va a actualizar y por tanto la fórmula los va a tener en cuenta en su actualización para que coloque los elementos de salida en caso de que tengan el color que yo estoy buscando dentro de la celda. Perfecto. Fíjate que si yo cierro la función hallar y evalúo aquí a la función hallar dentro del argumento include, voy a llevarme aquí esto para abajo porque el IntelliSense a veces me pela porque esta es la versión beta de Excel, y evalúo con F9, fíjate que estoy devolviendo la misma matriz. Yo no puedo sencillamente evaluar acá, mira, cerrar la función filtrar y evaluar, eso me va a devolver un error. ¿Por qué me devuelve un error? Porque la función hallar está retornando todavía errores. Lo que yo tengo que hacer es evaluar esto como un número. Es decir, con la función número yo puedo averiguar cuáles de esos elementos de la matriz resultante de hallar devuelven efectivamente un número y cuáles no. Entonces, si yo vengo y evalúo el retorno de la función hallar con la función número y la evalúo con F9, pues como por arte de magia yo podría decir que aquí tengo una matriz de falsos y verdaderos. Un valor de verdadero está identificando la posición del registro que contiene un color azul. Fíjate, aquí tengo un verdadero que sería en este caso esta celda y aquí tengo otro verdadero que en este caso sería esta otra celda. Y un valor de falso me está identificando celdas que no contienen ese color. Yo sé que tú has visto eso en otros videos, sé que lo has visto en este mismo canal hasta el cansancio, no te lo voy a repetir. Esto es lo que hace la función hallar con la función número, me devuelve una matriz lógica a partir de valores numéricos que me retorne la función hallar y para cada uno de los errores devuelvo puros valores de falso, que la función filtrar va a descartar y solamente me va a sacar los registros en las posiciones donde se encuentren puros valores de verdadero. Hasta aquí hemos calentado muy bien la mente, hemos calentado muy bien el intelecto para comprender el segundo ejercicio. Listo. No hemos terminado. Voy a darle escape, le voy a dar control Z, vengo y evalúo acá a la función filtrar y fíjate qué creen. La función filtrar me dice plástico color azul sin remate. Vaya nombre de producto. Piso azul con bordes en cerámica. Quiero ver un piso azul con bordes en cerámica. Lámina azul con incrustaciones. Listo, me trajo todos los elementos de azul. Voy a cambiar el color, solamente para mirar. Rojo, madera de color rojo tipo 1, pared con acabado rojo brillante, lámina fondo rojo. Voy a tomar un color más. Verde, verde, verde y verde. Voy a tomar uno más, el amarillo. Solamente hay un solo elemento. Tomo el negro, negro, negro y negro. Y tomo ahora el marrón, 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 perfecto, tomo el naranja, solamente uno, mira, naranja, y luego tomo el blanco y también tengo solo un color. Es decir, en toda regla estoy haciendo un filtro utilizando un criterio parcial para validar cada uno de los elementos dentro de una matriz resultante. Bien. Vamos a pasar ahora al segundo ejercicio. Aquí es donde empieza lo bueno. Agárrate parcero, agárrate parcera, coge palomitas de maíz, disfruta del video. Yo me estoy reventando aquí la garganta porque quiero que lo entiendas bien, porque mi objetivo es que no vuelvas a ver el video. Mi objetivo es que aprendas. Así que emociónate porque si entiendes esto, a la primera te felicito. Si no lo entiendes, no te frustres. Vuelve y ve el video porque es muy sencillo y cuando lo repliques te vas a quedar con la boca abierta. Listo. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tomar la tabla de colores y voy a colocarle, por ejemplo, tipo, mira, se puso de color verde. ¿Por qué se puso de color verde? Porque quiso. Entonces le vamos a respetar. No, mentira, no le respetemos el color verde y voy a crear aquí, mira, un pequeño número o un ID que me identifique el tipo. Por ejemplo, al rojo le voy a colocar el valor de 1, al negro le voy a colocar el valor de 1, al naranja le voy a colocar el valor de 2. Por ejemplo, al verde también le voy a... No, al amarillo le voy a colocar el valor de 1. Aquí estoy ya jugando. Al verde le coloco el valor de 2. Por ejemplo, al marrón le coloco el valor de 1. Vamos a colocarle un elemento más. Y al blanco le coloco el valor de 3. Fíjate, en toda regla yo creé una lista. Voy a colocar aquí dentro de esta celda el tipo y voy a copiar este formatico. Le voy a colocar aquí, mira, un color de azul con un texto de color blanco en negrita
y voy a cargar una lista desplegable acá, y a esta lista desplegable le voy a colocar un color de azul. Vengo a la pestaña datos, fíjate, esto no tiene ninguna dificultad. Vengo a la pestaña datos y aquí mediante el ítem validación de datos creo una lista, pero la voy a crear bien manual. Es decir, solamente sé que existen 3 tipos de colores, los que yo quise y los que yo coloqué en esa lista, que son totalmente arbitrarios y los estoy haciendo aquí a capela. Voy a poner 1, luego coma, luego 2, luego 3 y le voy a dar clic en aceptar. Fíjate que puedo seleccionar 1, puedo seleccionar 2 y puedo seleccionar el valor de 3. Listo. Vamos a hacer un pequeño filtro. Voy a seleccionar el valor de 1. Voy a utilizar aquí en esta celda que representa el color a la función filtrar, y tú me vas a decir un doble filtrar, y yo te voy a decir sí, porque quiero generar un rango de desbordamiento variable y dinámico que te permita observar la fórmula y el resultado para ver cómo lo puedes hacer tú. Llamo a la función filtrar y dentro de la función filtrar en el array le voy a decir filtrame todos los colores en donde en el tipo que está en la segunda columna sea igual al que yo seleccione con este convito o con esta lista desplegable. Fíjate, lo evalúo con Enter, no ha pasado absolutamente nada y lo primero que quiero que te des cuenta es que estoy generando un rango de desbordamiento. Está aquí marcado de color azul, mira, un rango de desbordamiento. Si yo vengo acá y coloco el valor de 2, fíjate que el rango de desbordamiento sigue creado, pero disminuye en un elemento. Y si vengo acá y coloco el valor de 3, fíjate que ahora el rango de desbordamiento solo tiene una celda. Es decir, es completamente variable. Ahora bien, fíjate, selecciono 1, serían 4, selecciono 2, serían 3 y selecciono 3, entonces sería 1. Voy a quedarme con el de 2 que tiene 3 elementos para hacer más atractiva la explicación. ¿Cómo carajos? ¿Cómo puedo yo sacar los elementos del filtro o utilizando la función filtrar? ¿Cómo puedo yo, mediante el uso de la misma técnica o del mismo método que empleé en el ejercicio anterior, filtrar cada uno de los elementos que tenga este rango? Es decir, sáqueme todos los elementos de esta tabla en donde en la descripción contenga el color de verde de manera parcial, el color de azul de manera parcial y el color de naranja de manera parcial. Y cuando yo cambie esto, por ejemplo, a 3, me traiga todos los elementos que solamente tengan blanco, porque el rango cambió y varió, es decir, es variable, y que también sea dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque cambia. Por ejemplo, si selecciona el valor de 1, ahora tiene que tener en cuenta 4 elementos y de colores completamente diferentes. ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, te voy a explicar el método. ¿Qué pasa si yo vengo y llamo a la función hallar? Mira, vuelvo y llamo a nuestra amiga función hallar. ¿Y qué voy a hacer? Dentro del texto yo vengo y digo olímpicamente, por favor, yo quiero que tú me selecciones cada uno de estos elementos. Yo sé que si yo busco un elemento, pues obviamente lo voy a encontrar porque es similar al ejercicio anterior, al primer ejercicio. Pero ¿qué pasa si yo vengo y tomo todo el rango de desbordamiento? Fíjate, primero para colocar el rango de desbordamiento dentro del texto buscado, yo vengo y apunto directamente a esta celda. Fíjate, y luego si quiero que haga o apunte al rango que posiblemente desborde la fórmula que se evalúa en esa celda, yo le pongo el símbolo de numeral. Fíjate que si le pongo el símbolo de numeral, en este caso se selecciona el rango de desbordamiento. Mira, le voy a dar acá un espacio y voy a cambiar al tipo 1, mira, que tiene más elementos. Si yo vengo y evalúo a la función hallar, en donde en su primer argumento está utilizando una expresión que contiene una referencia de celda que apunta al rango de desbordamiento, pues lo selecciona a todos. Listo. Ahora, ¿qué sucede si dentro del texto yo vengo y le digo: yo no quiero que tú me busques en uno, sino quiero que me busques directamente en todos? Es decir, en todo este rango. Aquí ya me equivoqué porque tengo que crear una tabla. Mira, no la creé. Entonces le voy a dar un espacio, evalúo con Enter, selecciono esto con control asterisco, control T, creo la tabla y la voy a dejar como tabla número 2. ¿Listo? Y ahora vengo y evalúo nuevamente la fórmula, le quito el espacio y le digo: mira, yo quiero que tú me busques cada uno de estos colores dentro de cada uno de estos elementos que comprenden la matriz. Aquí tú podrías pensar: ¿será que la función hallar es capaz de devolverme una respuesta? Estoy intentando buscar 4 colores, posiblemente dentro de un montón de cadenas. ¿Qué es lo que va a hacer la función hallar? Como las matrices no tienen el mismo tamaño
y como los elementos de la matriz más pequeña no van a tener nunca o posiblemente no lo van a hacer con mucha frecuencia que tengan el mismo tamaño que la matriz más grande que contiene los textos más grandes, lo que va a hacer la función hallar es comparar uno a uno, como lo expliqué 2 videos atrás. Cuando se trata de matrices que no se encuentran con la misma cantidad de filas una con la otra, se hace una comparación uno a uno de frente. Entonces viene y se evalúa el primer registro con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, el cuarto con el cuarto y el quinto contra quién. Ay, mira, contra nada. Entonces, ¿qué va a imprimir? Pues hace una comparación la función contra un nulo. ¿Y por qué contra un nulo? Porque la matriz más pequeña no tiene más elementos, pero Excel no se va a complicar por eso. Él viene y la rellena con puros valores de nulo en el rango excedente hasta completar los elementos de la matriz mucho más grande, y en cada una de las filas va a colocar puros valores de nulo, y cualquier elemento comparado con un valor de nulo siempre me retorna un error, porque Excel no conoce qué es una cadena de texto contra un nulo. No, pues no se sabe porque es un nulo. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate, vengo y evalúo aquí a la función hallar. Esto no está mal escribirlo. La comparación se va a hacer uno a uno, solo que no es lo que nosotros perseguimos. Entonces, si yo vengo y evalúo con F9, fíjate que el rojo se encuentra en el primer o se encuentra en la primera celda. Se encuentra en la 17ª posición. El amarillo no se encuentra en la segunda fila, por tanto me devuelve un error de valor. Ahora el negro se encuentra aquí en la tercera fila, entonces me devuelve el valor de la 17ª posición en donde encuentra esta N en esta otra N dentro del color negro. Y luego el marrón se encuentra en la 12ª posición y fíjate que está justo en la 12ª posición. El resto de valores que no encontró una coincidencia nunca se van a comparar con ninguno de estos colores, se comparan directamente con puros valores de nulo. Por tanto, un valor de texto comparado con un nulo me da error, 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 un montón de errores me está dando hacia la derecha y yo digo, carajo, ¿cómo soluciono yo esto? Mira el concepto matricial, aquí es donde yo voy a utilizar el conocimiento que tengo de álgebra lineal, y lo digo así abiertamente. Si fuiste a la universidad o viste temas de álgebra lineal, sabes sacar un producto matricial. Si no lo sabes sacar, yo te lo explico facilito acá. Pero aquí es donde yo voy a utilizar el concepto del producto matricial. ¿Qué voy a hacer? Pues en vez de pasar la matriz número 1, que es bien pequeñita, y en vez de pasarla en muchas filas en una columna, es decir, una matriz vertical que tiene muchos elementos, la voy a pasar en una matriz horizontal que tiene muchos elementos. Básicamente voy a tomar esta matriz que tiene 4 filas en una sola columna y la voy a transponer para que quede en una sola fila en 4 columnas. Está en una columna en 4 filas y la voy a transponer para que quede en una fila en 4 columnas. Es decir, llamo a la función transponer y encierro la matriz que produce el rango de desbordamiento. No te me vayas a preocupar, quédate aquí conmigo. ¿Qué sucede? Que cuando yo evalúe ahora a la función hallar, pues obviamente estoy comparando el primer elemento. Imagínate que tengo una fila en donde tengo aquí una columna, 2 columnas, 3 columnas y 4 columnas. Imagínalo acá, o así más bien, mira, 1, 2, 3 y 4. Y aquí está rojo, te lo voy a colocar aquí con marcador para que tú lo veas. Así mira, estas son las 4 celdas. ¿Listo? Entonces en esta pequeña celda vamos a colocar el color de rojo. En esta otra, que es bien pequeñita, porque la hice pequeñita, coloco el color de amarillo. En esta el color de negro y en esta bien grandota coloco el color de marrón. Cuando yo compare o cuando la función hallar compare, lo que va a hacer la función hallar es compara el primer elemento, luego compara el segundo elemento contra el primero, el tercero contra el primero y luego compara el cuarto contra el primero. Y luego en la segunda fila o para la segunda fila lo que voy a hacer prácticamente es volver a comparar el primer elemento con la segunda fila, el segundo elemento con la segunda fila, el tercer elemento con la segunda fila y el cuarto elemento con la segunda fila, y eso lo vamos a hacer para cada una de las filas. Por tanto, yo puedo deducir que la matriz resultante va a comparar cada fila con cada uno de los elementos transpuestos y me va a arrojar una matriz cuadrada. Te lo voy a demostrar, le voy a dar aquí un escape. Fíjate que si yo vengo y evalúo acá con Enter,
fíjate lo que me está devolviendo. Me devuelve prácticamente una columna, me devuelve 2 columnas, me devuelve 3 columnas y me devuelve 4 columnas. Vamos a hacerlo bien entendible. Fíjate, voy a cambiar esto al valor número 2 para que me quede en 3 columnas. Fíjate, me queda en 3 columnas. ¿Por qué? Porque tengo 3 colores. Porque si coloco acá 4, fíjate lo que estoy haciendo. Estoy generando una respuesta de 4 columnas. Entonces, para que me entiendas, voy a pasar al tipo de color 2 que tiene solamente 3 colores, verde, azul y naranja. Fíjate ahora, el verde se está evaluando para esta columna, el azul se está evaluando para la segunda columna y el naranja se está evaluando para la tercera columna. Entonces, el verde de esta primera, en esta celda hay un verde, vengo y lo evalúo, míralo, aquí está. Luego en esta otra celda hay un verde, fíjate aquí donde está. Luego en esta otra celda hay un verde, fíjate aquí donde está. Y luego vengo en su misma posición y aquí hay otro verde. Ahora vamos a evaluar el 16, que en este caso sería para el color azul. Toda esta columna es de color azul. Entonces, en esta fila encontramos un color azul, míralo donde está. Luego en esta otra celda encontramos un color azul, fíjate dónde está. Y luego en esta otra celda encontramos un color azul, fíjate dónde está. Y ahora la tercera columna representa el color naranja, solamente tenemos uno. Aquí tenemos el color naranja, fíjate dónde está. Listo, estamos devolviendo en toda regla una matriz cuadrada en donde estoy tomando directamente, o rectangular más bien, una matriz rectangular, yo siempre le digo es cuadradas porque solamente no tienen una sola columna sino tienen varias, en donde cada color o en donde cada elemento de la matriz pequeña se está comparando por columnas, y eso para mí ya es un gran avance porque cada fila la estoy respetando, evaluando cada uno de los criterios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Evaluar, parcerito, y parcerita, tengo que evaluar con la función número cuáles de esos elementos me retornan un valor de número. Entonces yo vengo acá, fíjate, y le digo, quiero que me digas para esa matriz resultante quiénes son un número y quiénes no lo son. Si vengo y evalúo con Enter, fíjate que me dice verdadero, 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 verdadero. Y yo estoy feliz en este punto porque estoy identificando ya los colores y las posiciones, los registros que los contienen. Pero tengo un problema, lo tengo en 3 columnas. Yo necesito solamente una porque la función filtrar solamente me acepta una. Entonces aquí es donde viene el producto matricial. ¿Cuántos productos estoy evaluando yo? Estoy evaluando 3 productos, o estoy evaluando, perdón, 3 colores en 3 filas en una sola columna. Estoy evaluando, y lo repito nuevamente, 3 filas en una sola columna. Y la matriz resultante tiene 19 filas, que serían todos los registros, por 3 columnas. ¿Qué sucede si yo hago un producto matricial de la siguiente manera? Fíjate, si yo sé que cada valor de verdadero, al multiplicarlo por un 1, me da un valor de 1 y un valor de falso, al multiplicarlo por un 1, me da un valor de 0, lo que estoy obteniendo es que aquí tengo un valor de 1, un valor de 1, un valor de 1, un valor de 1, un valor de 1 y por acá tengo un valor de 1. Esto está en formato moneda, no importa, porque a lo último me tiene que devolver el filtro. Quiero que identifiques que esto es un 1, solamente que cambié el formato o estaba cambiado ya por default, lo cambié para que me devolviera el rango de salida. Entonces cada una de las celdas que tienen un valor de 1 son un valor de verdadero, el resto son puros valores de falso. Pero ¿cómo hago para unificar la matriz? Está el producto matricial. Entonces, ¿qué sucede? Voy a colocarme por acá, voy a abrir mi selector, lo coloco en rojo para que se vea y voy a presionar aquí el texto. Voy a bajar un pelín para colocar el texto acá. Resulta que yo tengo 2 matrices. Mi primera matriz va a tener una cantidad de filas por una cantidad de columnas, es decir, una matriz de n número de filas por n número de columnas. Le voy a dar un espacio. Y voy a tener una segunda matriz. Para hacer un producto matricial necesito 2 matrices, así que mi segunda matriz va a tener una cantidad de filas por una cantidad de columnas. Fíjate, yo aquí en toda regla lo que estoy teniendo son 2 matrices que tienen una cantidad de filas por columnas por otra matriz que tiene una cantidad de filas por columnas. Resulta que para que el producto matricial se dé de manera correcta, es decir, para que yo pueda multiplicar 2 matrices, la cantidad de columnas de la primera matriz tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. Ahora bien, la matriz resultante va a tener
la cantidad de filas de la primera matriz por la cantidad de columnas de la segunda matriz. ¿Cómo utilizo yo mi producto matricial para lograr que esto se reduzca en una sola columna? Pues que mi primera matriz, que en este caso la tengo aquí, fíjate, y te la voy a señalar, tenga 19 filas o la cantidad de filas que tenga la columna descripción por una sola columna. Es decir, como lo estoy teniendo, perdón, por una sola columna no, por 3 columnas como lo estoy teniendo dentro de esta matriz resultante. Te lo repito nuevamente, fíjate, voy a darle control Z. ¿Cómo hago yo para poder reducir todo en una sola columna? Te lo repito porque me confundí aquí en el concepto y quiero dártelo bien. ¿Cómo hago yo para que esta matriz de acá, la matriz resultante, tenga una sola columna y tenga operados cada uno de los valores de 1, es decir, que los opere correctamente? Lo que yo tengo que hacer es verificar y tratar de pasar que en mi primera matriz la cantidad de filas tenga la cantidad de filas de la primera matriz, que son 19, o lo que tenga la columna de descripción, por 3 columnas, es decir, columna 1, columna 2 y columna 3. La primera matriz debe tener 19 filas o la cantidad de filas de la tabla original por 3 columnas, que es lo que yo tengo acá como producto. Mira, que es lo que tengo aquí como el producto de momento. Y la segunda matriz que tiene que tener, pues la segunda matriz tiene que tener 3 filas por una sola columna para que se pueda dar el concepto del producto matricial. Fíjate dónde están las 3 filas, las tengo directamente acá en una sola columna. Por tanto, la matriz resultante me daría la cantidad de filas de la primera matriz, que son 19, o todas las que tenga la columna descripción, por una sola columna, que es los elementos de columna de la matriz número 2, que en este caso sería una sola columna. ¿Y cuántas columnas y cuántas filas tiene que tener para que sea el producto matricial? Pues las mismas columnas de la matriz 1 con las filas de la matriz 2. En este caso tengo 3 columnas que tengo aquí, mira, en esta matriz de salida, en 3 filas que tengo acá directamente en esta otra matriz. Y listo, ahí tengo el producto matricial. ¿Cómo logro yo ahora que cada uno de los valores de 0 me sigan dando 0 y que los valores de 1 me sigan dando 1? Aquí es donde viene el gran dilema. Voy a borrar esto. Vengo aquí, fíjate, y genero mediante la función mmul, que me permite generar el producto matricial. Fíjate, me voy a bajar el IntelliSense por acá. La función mmul devuelve el producto matricial de 2 matrices. Una matriz con el mismo número de filas que matriz 1 y columnas que matriz 2, lo que te acabo de explicar. Y para que ese producto se dé, las columnas de la matriz 1 tienen que ser iguales a las filas de la matriz 2. Es decir, tiene que tener 3 columnas y a lo último la matriz 2 tiene que tener 3 filas. Entonces la matriz 1 tiene 3 columnas y la matriz 2 tiene 3 filas. Por tanto, yo puedo hacer el producto matricial así. Llamo a mmul, aprécialo muy bien, ya tengo mi matriz aquí binaria que identifica las posiciones. Y luego, dentro de la matriz 2, mediante el uso de algún tipo de secuencia o algún tipo de numeración, yo tengo que crear una secuencia de puros valores de 1 que contengan de momento y de manera dinámica 3 filas en una sola columna. Entonces, ¿a qué he hecho mano yo? Pues a la función secuencia. Entonces vengo y llamo aquí a la función secuencia, fíjate, y le digo, ¿cuántas filas tiene que tener la función secuencia? ¿Cuántas filas me tiene que volver la función secuencia? Pues 3, y mira, las tengo acá. Entonces necesito hallar el número de 3 acá. ¿Cómo lo calculo? Mediante el uso de la función contar a. ¿Qué es lo que hace la función contar a? Cuenta el número de celdas llenas dentro de un rango. Y le digo, mira, el rango que yo tengo aquí es un rango de desbordamiento. Por tanto, le pongo el símbolo de numeral y garantizo que sea dinámico. Y garantizo que sea variable también, dinámico y variable. Con los colores puede tener, en este caso, muchos colores diferentes y va a ser dinámico porque va a cambiar en el tiempo. Uno puede tener un elemento, otros puede tener 3, otros puede tener 4, etc. Entonces la función contará viene y cuenta las celdas llenas que se encuentren dentro de ese rango de desbordamiento. Vengo y evalúo con F9 y fíjate que me devuelve el valor de 3. Entonces, con el uso de la función secuencia, voy a crear una secuencia por 3 filas en una sola columna, porque es lo que necesito que se reduzca la matriz de 3.
en una sola columna y posteriormente en el inicio voy a arrancar en el valor de 1 y en el paso coloco un valor de 0, es decir, no me haga ningún incremento. Fíjate ahora, si yo vengo y evalúo la función secuencia, fíjate del valor y de su ordenamiento. Tengo 1 punto y coma, 1 punto y coma, 1. El punto y coma quiere decir cambio de fila. Y no veo una coma, por tanto no hay cambio de columnas. Aquí me está dando una matriz de 3 elementos ordenada por columna en muchas filas, es decir, en 3 filas que contienen el valor de 1. Ahora bien, fíjate de la matriz resultante, mira que aquí hay un 1, aquí hay un 0, aquí hay un 1, aquí hay un 0, aquí hay un 1, 1, aquí hay otro 1, por aquí hay otro 1, mira, justo debajo encima de este 0, mira, aquí lo tenemos. Y cuando yo evalúe aquí a la función mmul con enter, fíjate que me está dando una sola columna agregando cada uno de los valores de 1. Entonces yo tengo aquí, mira, un montón de valores de 1 en donde yo estoy detectando que existen los 3 colores al tiempo. El verde donde existe posiblemente pueda estar acá, mira, aquí está el azul, en donde me está marcando está el azul. ¿El azul está en la lista? Sí. Luego vengo aquí, identifico, aquí está el verde está en la lista, sí. Luego vengo y identifico aquí el verde, ¿está en la lista? Sí. Luego identifico el verde, ¿está en la lista? Sí. Luego vengo y identifico el azul, ¿está en la lista? Sí. Luego identifico el verde, ¿está en la lista? Sí. Aquí identifico el naranja, ¿está en la lista? Sí. Y aquí identifico nuevamente el azul, ¿está en la lista? Sí. Los únicos que se marcaron con 1 son los elementos que tienen estos 3 colores. Listo. Si yo tengo en cuenta que un 1 es un verdadero y un 0 es un falso, parceros y parceras, ya tengo listo el insumo de la función filtrar. Vengo y llamo a la función filtrar y le digo, filtrame por favor toda la tabla, en donde en el argumento include el valor se evalúe como un verdadero o bien se evalúe como un 1. Evalúo con enter y como por arte de magia tengo todos los elementos que tienen los colores que yo especifique. Pero lo más bonito de la fórmula es que si yo vengo y cambio acá, por ejemplo, el valor de 3, fíjate que solo está el elemento de blanco y blanco solamente hay un registro dentro de toda la tabla. Pero si coloco aquí el valor de 1 que tiene rojo, amarillo, negro, marrón, fíjate que cada uno de los registros, pausa el video, fíjate que cada uno de los registros solamente tienen estos 3 colores, traídos de manera dinámica. Entonces, la primera fórmula solamente fue para calentar. Esta que vimos acá es un precalentamiento de cómo utilizamos a la función hallar y a la función filtrar para traernos elementos con textos parciales. Pero esta formulita que yo estoy creando acá, esta formulita que estoy creando mediante el uso de la función filtrar mmul es número, hallar, transponer, y el concepto del producto matricial es lo que realmente cuenta, porque te permite a ti especificar muchos elementos que sean variables y dinámicos como elementos parciales de una ecuación que te está arrojando una tabla resultante que va a tener posiblemente los colores que tú le especifiques. Imagínate esto, por ejemplo, indicativos telefónicos, Alfredo. Imagínate, por ejemplo, no sé, tipos de productos reales que contengan cadenas de texto, nombres de personas, géneros de personas. Bueno, al menos hay 2 géneros. De pronto etnias de las personas. Se puede hacer con las fórmulas el desbordamiento de los registros que contengan un montón de elementos parciales, variables y dinámicos que se actualicen solamente al cambiar una pequeña lista desplegable. Fíjate, potencia en fórmulas dentro de Excel. Esto es la bomba, parceros. Este tipo de fórmulas es la bomba. Si comprendes esto a la primera, felicitaciones. De verdad te felicito. Es difícil comprender, más si no tienes conocimientos del producto matricial, como te lo expliqué aquí con el dibujito, es un poco complicado, pero si ya sabes que es un producto matricial y lo entiendes bien, por allí es donde tienes que empezar, porque esto prácticamente es el corazón de las fórmulas. Álgebra lineal, comportamiento de matrices, productos con matrices, sumas con matrices, esto es lo que manda la parada. Y esto se puede explotar muy bien con las funciones de Excel. Fíjate, yo no necesitaba en este caso pasar todos los elementos o evaluar uno por uno con muchas funciones hallar y luego sumarlas de algún modo, pues traspuse la matriz. En vez de utilizarla de manera vertical, la utilicé de manera horizontal y dinámicamente y de manera variable, porque cambiaron en tamaño y en valor. Y luego generé mediante el producto matricial puras multiplicaciones con 1 que tuviesen el mismo tamaño de la cantidad de filas que la cantidad de columnas de la matriz número 1.
como se da el producto matricial. El producto matricial nos dice: si usted quiere multiplicar dos matrices que tengan F por C, es decir, filas por columnas, si quiere generar el producto matricial, la cantidad de columnas de la primera matriz tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. Y el resultado va a tener la cantidad de filas de la primera matriz por la cantidad de columnas de la segunda matriz. Por tanto, si mi matriz inicial que yo tengo acá, que fue la que generé de unos y ceros, tiene un montón de filas por 3 columnas, pues la tomo de primera. Entonces esa F por C o esa matriz fila por columna va a tener, por ejemplo, 19 filas por 3 columnas. Por tanto, la matriz adicional o segunda matriz para generar el producto debe tener 3 filas mínimo y debe tenerlas para que el producto se genere. Entonces aquí están las 3 filas, fíjate, 1, 2 y 3. ¿Y en cuántas columnas? Pues en una, porque necesito reducir a una. Y mírala, aquí está la de una sola columna. Aproveché el concepto de producto matricial para buscar contexto parcial. Básicamente lo que te expliqué en el esquema. Bueno, aunque te lo expliqué, digamos, de una manera bien gráfica, hay que entenderlo conceptualmente. Alfredo, parceros, parceras, espero que este video tutorial pueda serles muy útil y este es el segundo video de esta pequeña serie que no sé si sacar de mejor porque no filtras así, como lo puse en la miniatura, mejor porque no filtras así. Estos son filtros potentes y tienes que explotarlos muy bien. Mis amigos y mis amigas, mi nombre es Andrés Rojas Moncada, recuerda que lo viste por el canal Excel Hecho Fácil, hoy es viernes 7:56 p.m. Día de descanso y me voy a cenar. No sé si lo edite y lo subo más tarde. Un abrazo grande y nos vemos, como siempre, en el siguiente video tutorial. Chao.